Hola amigos, bienvenidos a la clase de tutoría de retroalimentación de química. Estaremos desarrollando los compuestos binarios y ternarios. Los compuestos binarios se clasifican en oxigenados y no oxigenados. Un primer compuesto oxigenado es el óxido básico, que surge a partir de la combinación entre un metal y el oxígeno. Elegimos un metal cualquiera, el metal cobalto con su valencia 2, oxígeno siempre actúa con valencia 2 y lo que hacemos para la combinación es el intercambio de valencias que se convierten en atomicidades para el producto. Por eso nuestro producto es CO2 y O también 2. Todas vez que sean múltiplos, las atomicidades se pueden simplificar y surge como fórmula química CO1 y O también 1. Existen tres tipos de nomenclaturas: la tradicional, sistemática y stock. Para la tradicional se escribe la palabra óxido seguido del nombre del metal con terminación oso o ico. En este caso nosotros utilizamos terminación oso porque el cobalto utiliza el menor de sus valencias. Para la sistemática se utilizan los prefijos. Porque utilizamos acá prefijo mono, porque tenemos uno de oxígeno y también tenemos uno de cobalto. Por eso la nomenclatura sistemática va a ser monóxido de cobalto, sin necesidad de reiterar acá el prefijo mono. Para la stock se escribe la palabra óxido seguido del nombre del metal, por eso va a ser óxido de cobalto, y entre paréntesis se debe de expresar con número romano la valencia del metal utilizado. El segundo compuesto oxigenado son los óxidos ácidos. El procedimiento es el mismo, con la diferencia de que en vez de utilizar un metal se utiliza un no metal, como por ejemplo tenemos el no metal cloro con su valencia 7, el oxígeno con su valencia 2. Al combinar voy a tener Cl2 o 7. En el caso del cloro y de los halógenos existe una particularidad porque tiene 4 tipos de valencias. Para las dos primeras, que son las más pequeñas, tiene la terminación oso, y para las últimas terminación ico. Para diferenciar estas terminaciones, el menor de todo utiliza prefijo hipo y el mayor de todo utiliza prefijo per. Por eso nuestro compuesto, por la nomenclatura tradicional, se le va a llamar anhídrido perclórico porque utiliza el mayor de sus valencias. Para la nomenclatura sistemática, así como en los óxidos básicos, vamos a utilizar los prefijos, como que acá tenemos 7 de oxígeno, utilizamos el prefijo hepta o heptóxido de dicloro, dicloro porque acá tenemos 2 de cloro. Para la nomenclatura stock se utiliza la palabra óxido seguido del nombre del no metal y la valencia correspondiente. Por eso el nombre de nuestro compuesto es óxido de cloro. El siguiente compuesto binario son los peróxidos, para lo cual necesitamos un óxido básico unido o sumado a media molécula de oxígeno. Estos óxidos básicos pueden ser a partir de los metales alcalinos y alcalinos terros. Elegimos un metal alcalino, por ejemplo el óxido de sodio, Na2, o más media molécula de oxígeno, entonces sumamos Na2, acá tenemos uno de oxígeno, media molécula de oxígeno también es un átomo de oxígeno, por eso en total acá tenemos 2 de oxígeno, con la particularidad de que para los peróxidos no hay necesidad, no se debe de simplificar. Por nomenclatura, entonces en la tradicional, peróxido seguido del nombre del metal, en este caso es sodio, peróxido de sodio. Seguidamente tenemos los compuestos no oxigenados, siempre trabajando todavía con los compuestos binarios. Un primer compuesto no oxigenado es el hidruro metálico, que surge a partir de un metal unido a un hidrógeno, combinado a un hidrógeno. Tenemos el metal calcio, que al combinar con el hidrógeno tenemos CaH2. Por nomenclatura se debe escribir la palabra hidruro seguido del nombre del metal, por eso va a ser hidruro de calcio. El siguiente compuesto binario va a ser un hidruro no metálico, se le llama también ácido hidrácido. Acá disponemos primeramente el hidrógeno seguido del no metal. Esos no metales pueden ser los elementos calcógenos o pueden ser también los elementos halógenos. En este caso nosotros elegimos un elemento calcógeno, que es el azufre. Al combinar con el hidrógeno tenemos H2S. Por nomenclatura se escribe la palabra ácido seguido del nombre del no metal con la terminación hídrico, por eso es ácido sulfúrico.
sulfídrico. El siguiente compuesto binario son las sales binarias, que surgen a partir de un metal unido o sumado a un halógeno. El halógeno siempre actúa con el menor de sus valencias. Tenemos como ejemplo el metal hierro, el no metal o halógeno bromo, que al combinar voy a tener Fe1 y Br3. Por nomenclatura se debe nombrar primeramente el no metal con la terminación uro, por eso es bromuro, y el metal se sigue nombrando con las terminaciones oso o ico. En este caso es férrico porque el hierro utiliza el mayor de sus valencias. Por último, tenemos los compuestos especiales, que solamente pueden formar algunos elementos como son el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, boro, carbono y silicio. Como ejemplo tenemos el primer elemento, que es el nitrógeno combinado con el hidrógeno, y tenemos NH3. Como son compuestos especiales, tienen nombres especiales. En el caso del nitrógeno, su nombre especial en la tradicional es el amoníaco. Para el fósforo es fosfamina, para el arsénico es arsenamina, para el antimonio es estibamina, para el boro es borina, para el carbono es metano y para el silicio es silano. Recordemos de que estos elementos utilizan su valencia 3 para formar los compuestos especiales, y estos dos elementos utilizan su valencia 4 para la formación de esos compuestos especiales. Por último, mis amigos, tenemos los compuestos ternarios. Un primer compuesto ternario son los llamados hidróxidos, o también se les llama bases. Para eso se necesita un óxido básico y se le suma una molécula de agua. Tenemos nuestro óxido básico, que nosotros estamos utilizando luego como ejemplo, que es el óxido cobaltoso más una molécula de agua. Para la formación de la base se sigue una pequeña fórmula en la cual nos indica M mayúscula, que sería el metal en sí, o el símbolo del metal, seguido del oxidrilo o hidroxilo, que es el rompimiento de la molécula de agua, y por último, en vez de la X se le tiene que poner la valencia del metal. Acá tenemos 2 porque el cobalto habíamos nosotros utilizado para formar el óxido básico, su valencia 2. Para la nomenclatura se utiliza siempre en la tradicional la palabra hidróxido seguido del nombre del metal con la terminación oso o ico. Utilizamos terminación oso porque el cobalto habíamos utilizado con su menor valencia. Seguidamente tenemos los ácidos oxácidos, se les llaman también oxoácidos. Para ello necesitamos un compuesto anhídrido más una molécula de agua. Nuestro anhídrido es el mismo ejemplo que estábamos utilizando, que sería el anhídrido perclórico. En este caso vamos a poner nuestro anhídrido y le vamos a sumar nuestra molécula de agua. Entonces al sumar vamos a tener H2, Cl2 y O7 más 1 va a ser 8. Toda vez que las 3 atomicidades coincidas se pueden simplificar, como es en este caso. Entonces tenemos H1, Cl1 y O vamos a tener 4. Entonces nuestra fórmula química de nuestro oxoácido va a ser HClO4. Por nomenclatura, en la tradicional se escribe la palabra ácido seguido del nombre del no metal. Nosotros utilizamos el cloro con el mayor de sus valencias, por eso tenemos que volver a poner el prefijo per. Entonces va a ser el nombre de nuestro compuesto, ácido perclórico. Luego existen los oxoácidos especiales. Solamente lo pueden formar algunos elementos como el fósforo, el arsénico, el antimonio y el boro. ¿Por qué? ¿Qué de especial tiene? Puede ser combinado con 1, 2 o 3 moléculas de agua, lo cual en el momento de nombrarlo se debe de utilizar los prefijos meta, piro u orto de acuerdo a la cantidad de molécula de agua que se le agregue. Y por último tenemos las sales neutras. Estas sales neutras surgen a partir de una base y un ácido oxácido. De la base tenemos que identificar el metal y por supuesto la valencia que ha utilizado, y se le debe de
agregar el radical ácido con su valencia. Se hace la combinación correspondiente y tenemos como resultado COClO4,2. Por nomenclatura se cambia la terminación oso por ito, ico por ato. Por eso tenemos perclorato cobaltoso. Bien, mis amigos, muchas gracias por la atención.